Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis forense de las finanzas públicas de Baja California. Con base en los estándares de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, vamos a seguir las pistas que apuntan a un riesgo de fraude calificado como muy alto. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que empezar con una cifra. Una cifra que, la verdad, es el centro de toda esta investigación. Así es, 9.600 millones de pesos. Este es el posible daño al erario que un informe forense estima para un periodo de solo 4 años, del 2022 al 2025. Es una cantidad francamente difícil de dimensionar. Y claro, la pregunta que surge es, ¿cómo es que los expertos llegan a una cifra tan impactante? No es una suposición, ¿eh? Se basa en seguir una serie de pistas muy específicas. La investigación no arranca revisando papeles o facturas, no. Comienza en un lugar mucho más profundo, en las huellas digitales que están ocultas dentro de los propios datos financieros. Los investigadores usan una herramienta estadística que es casi como un detector de mentiras para números, la ley de Benford. Esta ley, en términos sencillos, predice qué tan seguido debería aparecer cada dígito, del 1 al 9, al inicio de los números en un conjunto de datos naturales, como los gastos de un gobierno. Si los números no siguen este patrón, es una señal de que algo raro pasa, de que podrían haber sido manipulados. Y aquí tenemos la primera prueba. Este mapa de calor es bastante revelador. Muestra cómo los números de los registros financieros de Baja California se desvían de lo que dice la ley de Benford. Fíjense en esto. Los números que empiezan con 1 aparecen mucho menos de lo esperado, mientras que los que empiezan con 2 son demasiado frecuentes. Esta es una bandera roja clásica que alerta a los forenses. Pero la siguiente pista es todavía más clara, diría yo, casi contundente. Al analizar el segundo dígito de las cifras, miren ese pico enorme en el número 0. Estadísticamente, debería aparecer alrededor del 12% de las veces. Y aquí aparece casi el 70%. Esto prácticamente grita que hubo un redondeo sistemático, una técnica muy común para maquillar cifras y, potencialmente, facilitar el desvío de fondos. O sea, para que quede claro, los números no se comportan así de forma natural. Estas anomalías digitales son la primera gran evidencia de que algo no cuadra en las finanzas del Estado. La probabilidad de que esto sea una simple coincidencia es, pues, prácticamente cero. Ok, ya vimos que los datos parecen manipulados. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿y a dónde se fue el dinero? Con esa sospecha, la investigación se centró en 3 áreas de altísimo riesgo. Son áreas donde, por su naturaleza, es mucho más difícil rastrear el dinero: el pago a asesores, los programas de ayuda social y las transferencias directas o subsidios. Comencemos por el gasto en servicios profesionales y asesores para el Poder Ejecutivo. De un año para otro, este gasto se disparó un 120%, más del doble. ¿Por qué de repente se necesita más del doble de dinero para asesores? Para un experto forense, un brinco tan drástico en un área tan opaca es una señal de alarma inmediata. Y bueno, este mismo patrón se repite en otro rubro clásico cuando se investigan posibles desvíos: los programas de ayudas sociales. Aquí el gasto se fue de 636 millones a 2.400 millones en solo 3 años. Es casi cuadruplicar el monto. Un crecimiento así de explosivo genera serias dudas sobre su correcta distribución, la supervisión y, por supuesto, quiénes fueron los beneficiarios reales de todo ese dinero. Pero el análisis no termina en los números. Todo esto cobra mucho más sentido cuando se conectan estos datos financieros con eventos que de hecho ya son de dominio público. Y es que estas señales de alerta financieras coinciden con varias controversias. Hablamos de reportes sobre la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora, hasta la recuperación de fondos de un fraude ya comprobado, como el de Next Energy. Estos eventos, vistos en conjunto, sugieren debilidades graves en los controles internos del Estado. Y así, después de conectar todas las piezas del rompecabezas, los datos digitales, el rastro del dinero y el contexto externo, los expertos forenses entregan su evaluación final. Y este es el dato clave de todo el análisis: un 7 sobre 10 en la escala de riesgo de fraude. Esto es según el marco de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE. Para ponerlo en perspectiva, cualquier cosa por encima de 6 es considerada de alto riesgo. Así que un 7 es una calificación muy seria. De hecho, la conclusión del informe es directa, sin rodeos, y la cito:
Existe evidencia suficiente para presumir un probable daño patrimonial significativo a la hacienda pública del Estado. En otras palabras, todo apunta a una pérdida financiera masiva para las arcas públicas. Pero el informe no solo identifica el riesgo, también recomienda acciones inmediatas y muy concretas. Habla de realizar una auditoría forense independiente y a fondo, hacer pruebas adicionales y, por supuesto, presentar todos los hallazgos a las autoridades fiscales y anticorrupción. Y todo esto nos deja con la pregunta más importante, la que queda en el aire. Con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se logra la rendición de cuentas y, sobre todo, cómo se puede restaurar la confianza en el manejo del dinero de todos?